Hoy es nuestro tercer sermón acerca de En busca de un rey. Alguien me introdujo hace un mes más o menos a Netflix y mi mayor temor se volvió realidad. ¿Cuál es mi mayor temor con Netflix? Es de que empiezas a ver una serie y no paras de ver la serie, ¿no es verdad? ¿Y el otro capítulo cuál es? Y acaba ese capítulo y entonces yo empecé a ver una serie que se llama The Shooter, el francotirador. ¿Cuántos han visto esa serie? ¿Sí han visto esa serie? Bueno, no soy el único pagano aquí, hay algunos más que sí han visto esa serie, ¿no es verdad? Muy bien. Pero es increíble tantos datos. Yo no pensaba que era tan difícil, yo creo que solo apuntabas, ¿no es verdad? Pero el hombre hace cálculos ahí de viento, todo depende del arma, todo depende de la bala. Tantas cosas, es toda una ciencia entera, ¿no es verdad? Disparar y cosas así. Pero hay algo que el propósito es pegarle al blanco, ¿no es verdad? Ese es el propósito. Y estaba pensando en nuestra vida, es así igual. El propósito es vivir para lo que fuimos diseñados. Pegarle al blanco con nuestra vida, hacer lo que Dios quiere que hagamos, vivir para su gloria, honrarle, vivir para Él y poder vivir disfrutando de Dios en todo sentido. El problema es que muchos de nosotros vivimos nuestra vida fallándole al blanco y entonces tomamos decisiones en el transcurso de nuestra vida que realmente no glorifican a Dios y que muchas veces pagamos el precio de no estar glorificándole a Él. Y entonces hacemos una cosa aquí, una decisión pobre acá, otra más allá y otra más allá. La pregunta es, ¿cómo podemos vivir centrados en su voluntad? El personaje de esta mañana realmente es un personaje que no vivió en el propósito de Dios. Tuvo todo para hacer bien. Tuvo todo para lograr y triunfar en las cosas para las cuales fue escogido. La semana pasada vimos que empezó ahora la monarquía en Israel. Y dentro de esa monarquía, entonces tenemos el primer rey de Israel, un hombre llamado Saúl. Y Saúl dice en Primera de Samuel que fue ungido como rey. Primera de Samuel capítulo 9. Verso 27. Mientras se dirigían a las afueras de la ciudad, ¿sí?, Samuel le dijo a Saúl: Samuel le dijo a Saúl: dile al criado que se adelante, pero tú quédate un momento, que te voy a dar un mensaje de parte de Dios. El criado se adelantó. Capítulo 10. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Empieza bien. Yo creo que todos empezamos bien la vida cristiana. Salimos bien, partimos bien. Tenemos el potencial de lograr vivir para el Señor. Pero en el transcurso empezamos a tomar decisiones que no honran a Dios, que no glorifican a Dios, y nos empezamos a desviar del propósito de Dios. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que hace algunos años estaban en los caminos del Señor y hoy no están? Porque empezaron a tomar decisiones que realmente los empezaron a alejar de Dios, que realmente empezaron a aislarlos de Dios. Muchas veces estamos así. Saúl empezó bien. Incluso Saúl ganó una batalla, y la primera batalla que ganó fue la que lo afirmó como rey. ¿Te imaginas? Saúl, wow, ganó una batalla, porque había gente que no estaba muy confiada de que este era el rey, a pesar que escogieron al más alto de todos, a un hombre alto, fuerte, un líder que querían tener, ¿sí?
Y entonces empezaron a seguirlo, pero algunos de ellos decían, a lo mejor no es muy bueno. Pero ganó una batalla y eso lo afirma como rey. En 1 Samuel 11, verso 12. El pueblo le dijo entonces a Samuel: ¿quiénes son los que no querían que Saúl reinara sobre nosotros? Entréguenlos, que vamos a matarlos. Nadie va a morir hoy, intervino Saúl. En este día el Señor ha librado a Israel. Está diciendo cosas correctas Saúl. Está tomando y diciendo, hey, no vamos a matar a nadie. Si no me aceptan todos, está bien. Es lo que está diciendo. Y puedo hacer el trabajo. Y lo afirman y dicen, Él es nuestro rey. Y celebran y todo. Y empieza como cualquiera de nuestras vidas. Empezamos bien. El problema es que cuando empezamos bien y de repente empezamos a titubear y nos empezamos a desviar del propósito de Dios, empezamos a tomar decisiones que no honran a Dios. Y entonces Saúl empieza a manifestar algunas carencias en su vida, como su impaciencia. Y yo he puesto ahí en sus boletines, puede decir, buenas intenciones no son suficientes comparados con la obediencia. Buenas intenciones no son suficientes cuando son comparadas con obediencia. Y entonces en el capítulo 13 ya vemos en primer lugar de que Saúl era una persona que luchaba mucho. Vas a ver esto a través de toda la narrativa entre el pueblo, entre Saúl y Dios. Y casi Saúl empieza a luchar entre agrado al pueblo o agrado a Dios. Y la primera cosa que él no hace bien es un día iba a pelear en una guerra y entonces quería ofrecer sacrificio y el profeta no llegaba para ofrecer sacrificio y él se apuró, dijo, yo ofrezco sacrificio. Fue la primera cosa que realmente no hizo bien. En el capítulo 13, en el verso 13, podemos leer eso. ¿Y qué le dice Saúl después de eso? 13:13, no 11:13. Eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino de Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya se ha buscado, ¿no es cierto? Ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Estas palabras a cualquier ser humano son duras. Saúl, tú te apresuraste, tú no mantuviste el rol que debías tener. Tu rol es ser rey, tu rol no es ser profeta, tu rol no es el presentar el sacrificio, ese es el sacerdocio. Y tú ahora estás tergiversando todos esos roles. El único que lo hizo fue David y luego Jesús. Ningún rey podía ofrecer sacrificio en esa forma. Y empieza ahora. Él llegó a la cima y tan pronto como llegó no pudo mantenerse. Y todo lo que vamos a leer en el contexto de esta mañana es un tren sin frenos llamado Saúl, con decisiones pobres en su vida. Y la primera cosa es, cuando nosotros no estamos conectados con Dios, empezamos a tomar decisiones pobres. Y vamos a ver la vida de Saúl con muchas decisiones muy pobres. ¿Qué es estar conectados? Yo me he traído, sin que Pablo Gabriel sepa, no sé si está por abajo, un juguete de Pablo Gabriel. Ese aparato es para probar si estamos conectados o no. Entonces tiene que cerrar el círculo. Gabriel, ven para acá, Gabriel. Sí. Súbete acá, ahí, para ver. Entonces vamos a ver. Pensamos que estamos conectados. A ver, ahí no estamos conectados, ¿no es verdad? Ahora conectémonos. No, agárralo bien. Desconéctate, si te das cuenta. Si has estado tú desconectado. Ya basta, ¿no? Si has estado desconectado con Dios, vas a la iglesia, pero vas porque te trajeron. No tengo ganas de leer la Biblia,
Wow, el shooter, ¿no es cierto? El francotirador está mejor la serie. No quiero orar. Es medio aburridón orar. ¿Qué de dar? No. ¿Sí te das cuenta cuando estás desconectado o no? Depende quién cante, ¿no es cierto? La semana pasada cantó Paul. Bueno, más o menos. Esta semana cantó Alvarito. Más o menos. Estás como pesando. Estás desconectado. ¿Sí? Puedes hacer cosas religiosas. ¿Te das cuenta que Saúl mató los bueyes? ¿Sí? Pero no estaba conectado. Estaba desconectado. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes a veces nos sentimos como que no siento? Y todo le echan la culpa. No siento. ¿Sí te has dado cuenta? Como que toda la vida cristiana solo se basa en tus sentimientos. Y estás desconectado. Cuando llega Saúl aquí al capítulo 15, yo creo que él está desconectado. Y mira lo que empieza a pasar ahí. Capítulo 15, verso 1. Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo, Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Es decir, este pueblo de Amalec obstruyó, no fue amigable con Israel, y Dios se lo tomó personalmente. Si has visto cuando en el Nuevo Testamento Pablo estaba persiguiendo, Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia, metía preso a los cristianos, metía preso a los hermanos en la fe. Cuando la luz se aparece, Pablo pregunta: ¿quién es, Señor? Y la luz responde: ¿quién es? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Wow, es interesante, porque no dice: yo soy Jesús y estoy aquí para defender a los que tú persigues. Es decir, Dios lo tomó personalmente. La protección de Dios por su iglesia. Y aquí está diciendo: este pueblo no hizo lo correcto y obstruyó, no fue amigable con Israel, y ahora yo voy a mostrar que yo estoy en control, dice Dios. Pero ocurre que entonces salió el ejército. Verso 7, 15:7. Saúl atacó a los amalecitas desde Javila hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Vamos a ver que hay algunos, no solo fue a él que lo dejó libre. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos, y en fin, todo lo que era de valor. Nada de eso quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Eran medios inteligentes, parece, ¿no es verdad? Escucha bien, todo lo que hacen suena bien. Wow, vamos a matar esas vacas flacas, mátalas ahí. Esos borregos, mátalos. Lo mejorcito, llevémoslo. Suena bien, ¿no es verdad? Ese es el problema, que suena bien. Ese es el problema del pecado, ¿no es verdad? El pecado, cuando vamos a practicar, ¿lo que hace? Suena bien. Verso 10. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga. Él sabía, aleluya, hermano, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Wow. Ese es cuando tú estás en negación. Sabes que estás haciendo algo malo, pero piensas que estás haciendo bien. Y entonces, ¿qué significan esos? Siguiente versículo. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de ovejas que me parecen oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Parece que las vacas estaban
¿Ustedes creen que llevaron una vaca? Aquí se llevaron un montón, ¿no es verdad? Se llevaron una oveja, se llevaron un montón. Y todo. ¿Sí? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Suena bien, ¿no es verdad? ¿Sí le suena bien o no? Suena bien. Verso 16. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. El hombre no entiende. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, aquí es cuando lo pone en su lugar. ¿No te creías poca cosa que has llegado a ser jefe de tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos para acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? ¿Por qué hiciste esas cosas? ¿Por qué no obedeciste? Lo exhorta. Dios trabaja así, ¿no es verdad? Es interesante que a veces en nuestro dolor podemos clamar al Señor y expresar. Es un Job, ¿no es verdad? Dios, ¿por qué pasa esto? Dios, ¿por qué sufro? Dios, yo maldigo el día en que quizás yo nací. Hubiera preferido haber muerto, que ese día no existiera. Eso dice Job. Y le hace 1000 preguntas al Señor. Y Dios agarra y lo siente y le dice, ahora tú me vas a escuchar. Esa es la idea con Saúl, ¿no es verdad? Hey, yo he obedecido. ¿Qué más? Nos trajimos lo mejor. Incluso el rey es sangre, ¿no es cierto? Pura, ¿no es cierto? De linaje. Basta. Y Dios le dice por medio de Samuel, ¿tú te acuerdas quién tú eras antes de conocer al Señor? Tú no eras nadie. Dios te puso ahí. Dios te trajo. Dios te puso para que obedecieras, pero tú no has obedecido. Verso 20. Negación. Esto es cuando uno está en negación. Estás pecando y estás en negación. Yo sí he obedecido al Señor. ¿Insistió quién? El profeta le dice, tú has pecado. No, yo sí obedecí. No, yo sí obedecí. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Suena bien, ¿no es verdad? Pero está en negación. Y ahora viene cuánto Dios valora obediencia. Cuánto Dios valora obediencia. Verso 22, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. Obedecer vale más que todas las vacas que has traído, que todas las ovejas que has traído, que todos los corderos que has traído, que todo el oro que has traído, que el rey que has traído. Obedecer es más importante. Y el prestar atención a Dios es mejor que la grasa de los carneros. El problema es, creo, de Saúl, que tenía un paquete así de obedecer. Todos tenía que eliminar. Y él obedeció un poco y pensó, ya obedecí. ¿Qué te has puesto a pensar? Dios te pide el 10% y dice, ya doy el 1%, ya está bien, Dios. Esa es la idea. Dios te dice, tienes que perdonar a todos. Ya perdoné a los 7,000 millones de habitantes, menos a uno, Señor. A ese no lo perdono. ¿Cuántos de ustedes, o como yo, racionalizamos nuestra obediencia a Dios? ¿Sí te has puesto a pensar en eso?
¿Cómo racionalizamos nuestra obediencia a Dios? Y puse el ejemplo de dar porque es algo objetivo, ¿se me entiende? Tú puedes medir ahí. Pero perdonar en ese sentido es: yo perdono a los 7,000 billones de habitantes de la tierra, menos a este. Pero yo ya te obedecí, Señor. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no es verdad? Verso 23. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Porque cuando no obedeces, ¿qué eres? Rebelde. Cuando no obedeces, eres rebelde. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando pecamos? Empezamos a racionalizar el pecado. ¿Sí? Es que este no es tan malo, este pecado, como este otro pecado. Porque en tu mente está eso, ¿no es cierto? La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Wow. ¿Cuál es el problema con la idolatría? El problema con la idolatría es que este objeto tome el lugar de Dios para que tú le rindas culto. ¿Cuál es la arrogancia? No es el objeto. Ahora, ¿a quién le rindes culto en la arrogancia? A ti mismo. Yo no necesito ir a la iglesia para creer en Dios. Así como yo digo, se cree en Dios. ¿Has escuchado eso? Yo soy mi Dios. Eso es lo que estás diciendo. La otra diferencia es que idolatría solo hemos visto a veces como estos objetos de adoración. Pero aquí está poniendo la arrogancia. Mi idea, déjame decirte, Samuel, mi idea de traer lo mejor. Hombre, ¿cómo tú vas a creer? Esa es lo mejor, ¿no es cierto? Yo me estoy idolatrando a mí mismo. Yo me estoy idolatrando a mí mismo. Y como tú has desechado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Yo creo que cuando Saúl escucha Dios te ha rechazado, es cuando empieza a entender. Y recién ahí entiende y dice: he pecado. Quítale los juguetes al que me está ayudando con los versículos, que me mire acá. He pecado. Recién ahí, después de 3 veces, no he pecado, yo obedecí. Samuel, tú estás exagerando. Tú eres medio exageradito, Samuel. Hasta en la tercera vez dice que sí, yo he pecado. ¿Pero por qué he pecado? He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. ¿Quiénes son el problema? Los soldados me intimidaron. ¿Y qué pasó? Otra vez, en el capítulo 13, el pueblo se iba, se desbandaba, y ahora yo tenía que ofrecer, ¿no es cierto? Ahora los soldados me intimidaron, y entonces decidí, en vez de obedecer a Dios, ¿a quién obedecí? A los soldados. Los soldados me intimidaron. Wow. ¿Sí? He sido complaciente con las personas a mi alrededor. En el verso 30 otra vez dice: he pecado. ¿Sí? He pecado, respondió Saúl. Pero aquí hay algo que hace que es muy común entre nosotros. Pero te pido que por ahora me siga reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Ok, Samuel, ya Dios me ha desechado, pero ahora vamos a pretender tú y yo. Por lo menos delante de los ancianos, ¿qué haz? Sigue reconociéndome como rey. ¿Has visto cuando en la casa peleamos? ¿Sí has visto eso? Estamos que peleamos y el pastor golpea la puerta y abres la puerta. Aleluya, pastor, bendiciones que está aquí. Amor.
mi amor, prepárale un cafecito al pastor. Y la esposa, sí, mi vida, con leche o con sal, ¿no es cierto? Es parecido a eso, ¿no es verdad? Ok, vamos a pretender. Saúl, escucha bien. Samuel, escucha bien. Vamos a pretender un poco. ¿Sí? Es como doña Florinda con el profesor Girafales, ¿no es cierto? Aquí está pasando algo así. Cuando tú ya no estás conectado, empiezas a pretender la fe. Cuando tú ya no estás conectado, empiezas a, como que. ¿Sí has visto personas que están tan interesadas en, pastor, debe publicar los que diezman en la iglesia? ¿Por qué quieres que sepa la gente si tú diezmas o no? Porque empiezas a pretender, estás desconectado. Dios no cambia su parecer, eso es lo bueno. Miren el verso 29. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Wow, Dios. Antes estaba hablando yo. Nosotros muchas veces basamos nuestra fidelidad a Dios en nuestros sentimientos, ¿no es verdad? Bueno, es que ya no me siento, yo ya no siento que debo leer la Biblia, ya no siento. Dios no funciona así. Dios decidió amarnos y permanece en amarnos. A pesar que nosotros muchas veces somos bastante rebeldes, Dios nos muestra su gracia y su gloria para amarnos. Él no cambia. Su misericordia es por siempre, pero su juicio también es por siempre. Su juicio también es por siempre. Él es eterno. Bueno, vamos a ver ahora algunas características de Saúl. Cuando ya no estás conectado y estás en el tren sin frenos de bajada, empiezas cada vez a tomar decisiones más pobres y más pobres que no te llevan a ningún lado. Ese es Saúl. Saúl empieza a cultivar envidia en su corazón. Y ahora llega un muchacho de 15 años que supuestamente él ya sabe que va a ser el rey. Y cuando mata al gigante Goliat, la gente empieza a gritar: Saúl mató a 1000, David ¿a quién? A 10,000. Y ahora empieza su envidia, que lo invita a comer a la mesa y de repente lo ve ahí distante y le tira la lanza para traspasarlo. Envidia es horrible. Y tú puedes venir a la iglesia, si no estás conectado, empiezas a tener esa envidia, empiezas a tener celos. Saúl empieza a tener temor de la espiritualidad de David. En el capítulo 18, verso 28, es interesante. Saúl se dio cuenta que en efecto el Señor estaba ¿con quién? Con David, y de que su hija Mical lo amaba. Saúl pudo decir: este muchacho está bien espiritualmente. Y empezó a tener ¿qué? Celos, envidias, contiendas. ¿Qué palabras de la Biblia están esas? Son Santiago, ¿no es verdad? Cuando habla de la sabiduría mundana y diabólica, donde hay celos, contiendas y toda esa cosa. Saúl empieza en su bajada a sentir lo mismo. No solo tiene envidia, ahora tiene temor. Dios sí está con él, pero no está conmigo. Este hombre en esa bajada empieza a tener una relación mala con sus hijos. Imagínate que la hija de la Mical, que una vez Saúl quiere matar a David y Mical le miente a su padre para proteger a David. ¿Sí?
empieza a mentirle para protegerlo a él. Y después él la confronta. Pero lo más horrible es cuando Saúl confronta a su propio hijo, Jonatán. Capítulo 20, verso 30. Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. Mira lo que le dice: hijo de mala madre. Wow, exclamó. Este hombre ya está demente. Este hombre ha perdido toda su cordura, todo el potencial que tenía para triunfar en la vida. Ahora, por todas sus decisiones, por su falta de obediencia, por su falta de sometimiento a Dios, empieza a descarriarse y es como un tren sin frenos en una bajada, y empieza a hacer cosas más estúpidas cada vez. Mira lo que le dice: ¿crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí, para vergüenza tuya y de desgracia de tu madre? Wow. ¿Cómo un hombre puede maldecir a sus hijos? Y no solo eso, después Saúl, persiguiendo a David, llega y un día encuentra ahí a los sacerdotes de Nob, y como cree que todos están apoyando a David, los mata a todos los sacerdotes. Entra en una paranoia total de que todos me están persiguiendo, todos están contra mí, nadie está conmigo, y entonces hay que matar también a los sacerdotes. ¿Te das cuenta lo que es una persona que no está conectada? Que piensa que puede vivir la vida cristiana o hacer el rol de liderazgo que te ha puesto sin depender de Dios. Cada vez empieza a tomar decisiones más absurdas. Pero lo peor que para mí hizo es que al final tiene una guerra con los filisteos. Y cuando tiene la guerra con los filisteos, pues ya no hay profetas, ya mató a todos los sacerdotes. ¿Dónde va a caer? Mira en la 1 Samuel capítulo 28, verso 3. Cuando él estuvo en su juicio, él eliminó a los adivinos. Ya Samuel había muerto, todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Cuando empezó bien. Pero en el versículo 7, ¿qué pasó? Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales. 28:7. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales: búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla, pues hay una en Endor. Le respondieron. Wow. No solamente empezó a tomar decisiones absurdas, para mí esto es lo peor. Se fue a consultar a una bruja en vez de consultar a Dios. Un hombre que no supo depender de Dios, no supo esperar en Dios, no supo obedecer a Dios, empieza a tomar decisiones cada vez más pobres y más pobres, hasta llegar a este punto. Cuando llegue a este punto, para mí es lo más bajo de todo. ¿Conoces cristianos que algún día estuvieron en los caminos del Señor y que acaban consultando a una bruja o un brujo? O nunca entendieron el evangelio, o nunca nacieron de nuevo. Hay dos historias de la muerte de Saúl. La una es que estaba en el campo de los filisteos al final de 1 Samuel, y entonces ahí pidió y se mató junto con otro. Y la otra parte es en 2 Samuel, que viene alguien y él pide que lo maten. Si tú pones las dos historias juntas, se complementan. 2 Samuel capítulo 1, verso 8. Desde el 6 voy a leer. Por casualidad me encontraba yo, este es un hombre que está dando testimonio. Por casualidad me encontraba yo en el monte Gilboa,
De pronto vi a Saúl apoyado en su lanza y asediado por los carros y las caballerías. Respondió el criado. Es decir, Saúl está en su lanza porque ya va a morir y no quiere morir en manos de los otros. ¿Sí? Verso 7. Saúl se volvió y al verme me llamó. Yo me puse a sus órdenes. Me preguntó quién era yo y le respondí que era ¿qué? ¿Qué era este hombre? ¿A quién tenía que eliminar Saúl? Wow. Entonces me pidió que me acercara y me ordenó: mátame de una vez, pues estoy agonizando y no acabo de morir. Verso 10. Yo me acerqué y lo maté. Una vez yo prediqué un sermón de esto y el punto era: si tú no luchas con tu pecado hoy, ese pecado te va a alcanzar y te va a matar. Si tú no luchas con ira hoy, ese pecado un día te va a hacer cometer tonterías. Si tú no luchas con lujuria hoy, esa lujuria un día te va a pasar la cuenta. Si no luchas tú con perdón, un día te va a pasar la cuenta. La cosa es que yo no soy mejor que Saúl. Y tú tampoco. ¿Cuántas veces estamos desconectados? ¿Cuántas veces has perdido el gozo de la comunión con el Señor? ¿Cuántas veces ya hay personas que leen la Biblia quizás solo lo que les pongo aquí en los versículos aquí? ¿Cómo puedes vivir en victoria si no dependes del que nos da la victoria? En el Nuevo Testamento hay la historia. Jesús puso una parábola en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 28. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. Y el hijo dijo, el verso 29, no quiero. Contestó, pero después se arrepintió y fue. Verso 30. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, Señor, pero no fue. Verso 31. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Verso 32. Porque Juan fue enviado a ustedes a enseñarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo de la obediencia? La obediencia es el primer hijo dijo no voy y luego fue. Es lo que dice Jesús. El primer hijo serían los publicanos o recaudador de impuestos y las prostitutas. No está diciendo que esa es una buena profesión, no vaya a entender eso. Pero después se arrepintieron y fueron. El segundo hijo dijo sí, pero no fue. Creo que la mayor obediencia que podemos tener es cuando nos arrepentimos delante de Dios y venimos a Él. Reconocemos que por nuestros méritos nosotros no podemos ser salvos, que lo único que traemos a la cruz es nuestro pecado, y nos arrepentimos y depositamos nuestra fe en Jesucristo. Pero algunos somos como el segundo hijo.
que creemos que estamos bien, pero no estamos. O que racionalizamos. Bueno, yo no soy tan malo como fulano. No necesito arrepentirme. Bueno, y empiezas a racionalizar. ¿Eres tú el primer hijo o el segundo hijo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? No hay mayor obediencia que responder al Evangelio de Jesucristo. Obediencia de santificación es luego con el poder del Espíritu. Pero cuando vienes, dice: Señor, es mi condición. Dios anhela. No hay mayor gozo para Dios que su pueblo le obedezca. No hay mayor gozo. Tú puedes caminar de aquí al cisne de rodillas, pero si tú no obedeces la palabra y lo que Dios dice, no sirve de nada. Si tú no te arrepientes de tus pecados e invitas a Cristo, no sirve de nada. Como cristianos tú puedes orar cualquier cantidad de veces, pero si tú no obedeces, no hay fruto. Yo creo que el peor fracaso de Saúl es creer que estaba haciendo lo correcto cuando estaba mal. Quizás tú y yo somos como Saúl, racionalizamos nuestra fe. Bueno, si no obedezco todo, por lo menos obedezco un poquito. Ya obedecí, no hay tal. Dios quiere todo o no quiere. Dios es muy radical en eso. Y tú sabes cómo estás viviendo. Y cuando nos llaman, en esa libertad quiere que vivamos. Esta semana tuve la oportunidad de ir a Santo Domingo al funeral de un amigo de la familia. Y al llegar a Quevedo, en Quevedo han hecho un anillo alrededor de la ciudad. Es como una autopista de Estados Unidos, con 2 carriles de ida y 2 de vuelta. Y yo dije: wow, de aquí hasta Santo Domingo es así, llego en media hora. Pero no era así, ¿no es verdad? Solo era el anillo. Pero mientras estaba ahí en el anillo, yo pude con toda confianza poner el pedal en el acelerador y llegar a 100. Y los otros carros y camiones y trailers también iban bien a 100. Yo tenía libertad de ir a 100 porque esa es la regla, ¿no es cierto? Porque ellos también estaban obedeciendo la regla de ir a 100. Es decir, nosotros en la vida cristiana tenemos esa libertad, pero tenemos que obedecer. Sí, esa es la idea. Solamente que uno de esos camiones no decida mantener la regla de estar en el carril y se cruce sin importarle a los de al lado, ya es la desgracia más grande. Pero en Cristo podemos ser libres y mantener la obediencia de lo que Él quiere que hagamos. La pregunta esta mañana es entonces: si tú estás como Saúl, como un tren descarriado, aún hay esperanza en Cristo. Él nos llama para ponernos juntos. No es de tus méritos, es lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Señor Jesús, esta mañana venimos delante tuyo para pedir que tú perdones nuestro pecado, sea cual sea. Reconocemos que hemos pecado. Señor, perdónanos, danos tu gracia, levántanos. Perdónanos cuando racionalizamos la obediencia y solo te obedecemos por partes, pero no todo. Ayúdanos a caminar en ti, Señor. Ayúdanos a ser como el hermano mayor, a obedecer. La honra y la gloria es para ti, Padre.
En el nombre de Jesús. Amén.